Muy buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio de cierre de Shabbat. Bienvenida Amparo, Jessica, Silvia, Rebeca, bienvenidos a este estudio, los que nos acompañan en Zoom y a todos los que nos acompañan también en Facebook. Vamos a comenzar con nuestro estudio, pero antes vamos a iniciar con una oración si les parece bien, ¿sí? Para consagrar este tiempo. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos, papito, por este tiempo tan hermoso, este deleite que hemos tenido en este Shabbat, Padre, porque tu palabra es nuestro alimento, Señor, y es como un oasis en medio del desierto, Padre. Gracias por darnos a beber estas aguas del Siloé, Señor, y te pido que sigas dándonos estas aguas, sigas alimentando nuestras vidas, nuestras almas, nuestros espíritus, Señor, para poder adorarte y servirte como tú lo pides, Señor, como tú lo quieres. Permítenos obedecer tus mandamientos, llevarlos a cabo en nuestra vida, Padre. Y ayúdanos, Padre, a entender toda la palabra que sea derramada este día. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Bien, recordarán que la semana pasada estudiamos el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y bueno, el Señor, que terminamos el capítulo 13 justo precisamente con la confirmación por parte de Yeshua para Pedro acerca de su negación. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que Pedro había dicho que él no le negaría, que incluso daría la vida por él. Sin embargo, el Señor, a propósito, le dice, justo en el momento en que lo iba a negar, ¿y cuántas veces? Pero porque tiene que ver precisamente con la incapacidad que nosotros tenemos para poder hacer todo cuanto quisiéramos, aunque lo digamos de todo corazón, por cuanto que estamos todavía en la carne. La imperfección está en nosotros. Lo que quería Pedro era agradar al Señor perfectamente, pero esto es imposible hasta cierto punto y también es una gran lección porque dependemos en todo y por todo de su misericordia, de su bondad. Y eso no significa que el que la haya negado Pedro no significa que no lo haya dicho, que no haya dicho con toda sinceridad que daría su vida por él. Estuvo a punto de hecho se arriesgó y, y sí hubiera dado su vida por el Señor. Sin embargo, cuando sucedió el momento en que lo detienen a Yeshua, pues bueno, en ese momento lo que sucede es que se desconciertan, se escandalizan, como dice el Señor, se decepcionaron porque consideraron que efectivamente pues no era el Mesías y que ahí había acabado todo. Pero aún estaba por llegar el Espíritu de Dios, el Consolador que prometió. Y de eso justamente va a hablar en este capítulo, el capítulo 14. ¿Por qué? Porque es precisamente aquello que te hace comprender, aquello que en su momento no habías entendido. En el caso de los discípulos de Yeshua, hay dos momentos importantes. Justo en el momento en que están recibiendo la enseñanza, pero que no la disciernen a nivel espiritual, pero que tendrán que recibirla tiempo después. ¿Cuándo? Precisamente en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu de Dios sobre los discípulos. Así es que acompáñenme por favor en sus Biblias, ahí al capítulo 14, desde el versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, y empieza con estas palabras el capítulo. Y es interesante porque desde aquí el Señor comienza a hacer hace una expresión bien importante. Yeshua comienza con estas palabras para exponer la paz que debía tener todos los discípulos. La paz que debemos tener nosotros también como sus discípulos. ¿Por qué? Porque estaba hablando acerca de ser levantado en la cruz. Esto en aquel tiempo, pues por supuesto que los iba a desalentar.
y les iba a traer miedo, zozobra, pero él está diciendo, no se turbe vuestro corazón, les está hablando desde antes. Esto significa que estaba a punto entonces de dejar a sus discípulos, y la consecuencia pues es de que estas palabras tendrían que ser de tranquilidad. Hoy en día aplican sus palabras por cuanto que sabemos que Yeshua resucitó, y aunque físicamente no se encuentra entre nosotros, hoy sus palabras en el sentido tienen todo el sentido, por cuanto que cuando él dijo no se turben vuestro corazón, conllevan en sí mismas un mandamiento. Es decir, tú tienes que tener tranquilidad. Las palabras de Yeshua, si bien son un consuelo, implican también, conllevan en sí mismas un mandamiento. Debes tener paz. No debes de alterarte. Entonces, va ligado el hecho de creer en Él. Cuando dice no se turbe vuestro corazón, va ligado el hecho de creer en Él. De la misma forma en que creemos en Dios. Y justo a continuación lo dice después de esta expresión: creéis en Dios, creed también en mí. Fíjate a qué nivel colocó creer en Yeshua, pero al nivel de creer en el Creador, en el Creador de todas las cosas, en el Eterno. Yeshua, después de dar este consuelo, de decir no se turbe vuestro corazón acerca de lo que vendría, ese mismo consuelo lo puso en perspectiva. Esas palabras de consuelo él las pone en una perspectiva respecto a la razón por la cual podemos estar tranquilos, ¿okay? Sin que nuestro corazón sea turbado. Porque si creemos en Yeshua de la misma manera en que creemos en el Padre, significa entonces que esa es la garantía que nosotros tenemos en el Espíritu para tener paz. Esa es la garantía. Una paz que difícilmente tendrían aquellos que han puesto en duda el nombre de Yeshua como el autor y consumador de la redención, como el Mesías. Es difícil que aquellos que aún todavía insisten en hacer una diferencia y una grande separación entre Yeshua como un simple profeta o como un simple maestro, entre lo que realmente fue. O sea, aquí está la diferencia entre unos y otros. Él mismo, Yeshua mismo, está poniendo la perspectiva correcta acerca de que no se turbe nuestro corazón, que tengamos paz. Verso 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Fíjate cuando dice voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A dónde iba el Señor? ¿De qué está hablando? Va a ascender a la presencia del Padre. Va a la presencia del Padre. Y cuando dice voy a preparar lugar para vosotros, ¿qué es eso? ¿Qué crees que está haciendo? La labor sacerdotal. ¿Cómo pues vamos a ser recibidos en las moradas del Padre si no tenemos un intercesor? Si no tenemos quien abogue por nosotros y nos haga uno con Él para poder estar en la casa del Padre. Dice, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Está prometiendo que va a regresar. ¿Qué significa esto? No es que sea otro Mesías, no, significa que es el mismo. Él es el que va a regresar, Yeshua es el que va a regresar, pero va a regresar en una condición distinta. Dice, y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esta expresión es bien importante poderla entender, os tomaré a mí mismo, porque esta palabra tiene que ver con asociarse con uno mismo, ¿sí? Implica una relación familiar o íntima. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. ¿Te estás dando cuenta de todo lo que estás diciendo en 3 renglones, 2 renglones? La promesa es tan grande que tienes que como que ampliar un poquito más la visión de estas palabras, que son muy pocas. La expresión de Yeshua está en tiempo presente, no está escrita en tiempo futuro. Esto significa que las palabras de Yeshua acerca del consuelo para el tiempo en que haya ascendido al Padre tienen sentido si nosotros podemos estar en donde está Yeshua, es decir, como Él lo dijo, donde estén ustedes, donde yo esté, estarán ustedes. Hablando de un lugar específico, porque por eso habla de las moradas del Padre. ¿Ok? Por lo que estamos con Yeshua, a pesar de que estamos aún en la tierra. Es decir, tú hoy estás en Yeshua, a pesar de que Él no está aquí. Pero confirmando incluso y preparándote para el tiempo en que realmente estemos con Él, en las moradas eternas. Así es de que estamos con Yeshua a pesar de que estamos aún en la tierra. Porque cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado, Yeshua conectó el cielo con la tierra. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Yeshua cuando inició su ministerio? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo vemos la confirmación de estas palabras de Yeshua en toda su enseñanza. Justo tenemos una prueba muy clara del reino en los cielos aquí en la tierra. ¿Cómo? Justamente con su venida. ¿En qué momento tú preservas esa estancia? Tú preservas esta visión o esta expectativa que el Señor nos trajo acerca del reino. En el momento que tú comienzas a hacerte uno con Él. ¿Cómo te haces uno con Él? Pues en el momento que cumples su ley, sus mandamientos. En el momento que tú comienzas a creer en Él, como Él dice, como Él te enseñó a creer en Él. Esto confirma una vez más que nosotros confirmamos nuestra estancia entonces con Yeshua en las moradas del Padre desde que comenzamos a vivir en preparación aquí en la tierra. ¿Cómo vivimos en preparación? Cumpliendo la ley de Moisés, cumpliendo sus palabras, cumpliendo con la enseñanza de como Él enseñó que viviéramos nosotros. Dice, donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y aquí ya comienza a hablar de algo que ya dejó como legado, es decir, toda su enseñanza durante todo su ministerio, específicamente a estos discípulos que fueron los primeros. La relación entre creer entonces en Yeshua, las moradas de las que está hablando, las moradas del Padre, y el tema de que Él es el camino, la verdad y la vida, en el contexto de las palabras de Yeshua, se encuentra centrada en una expresión. Cuando Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Aquí estamos hablando que desde el versículo 1 hasta el versículo 7 hay una promesa que hizo Yeshua respecto a las moradas del Padre y que todo creyente en Él puede recibir siempre que hayamos creído en Yeshua como Él mismo enseñó a creer en Él. De otra manera, si tú piensas o consideras que puedes creer en Yeshua de una forma diferente, vas a errar. Te estás equivocando y te estás alejando de la promesa. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con la condición. ¿Ok? Así de que los conceptos camino, verdad y vida se encuentran en la ley, ¿sí? En la Torah, en la ley que Dios le dio a Moisés, pero conforme a la doctrina del Hijo de Dios. O sea, tú tienes que entender entonces
¿En qué sentido es que Moisés él habló de estos tres conceptos? ¿Y cómo fue que Yeshua en su enseñanza lo confirma estos tres conceptos a través de su enseñanza y enseña por qué razón Él es el camino, por qué razón Él es la verdad y por qué razón Él es la vida? Si nosotros entendemos estos tres conceptos de los que se adjudicó Yeshua como camino al Padre, vamos a entender perfectamente en su contexto real o correcto estos conceptos que se encuentran descritos en la Torá. ¿Okay? Por eso dijo que nos tomará para sí mismo, porque seremos uno con Él. Es imposible que si no eres uno con Él, tengas tú esta promesa o te adhieras a esta promesa. La palabra griega para tomar, la que se usa aquí en este párrafo, cuando Yeshua dice, los tomaré a mí mismo, es la palabra palambano. Es una palabra griega que significa asociarse con uno mismo. Es como una relación, como si existiera una relación familiar o íntima. Esto significa que Yeshua llevó el adquirir su doctrina a un nivel de intimidad con aquellos que hacen su doctrina de una forma, en una forma de vida, su forma de vida. Es decir, tú comienzas a vivir conforme a la enseñanza de Jesucristo. Y no solamente cuando estés entre los hermanos de la fe, en todo momento. Por eso es bien importante no tener una actitud fingida, como que de muy espiritual. O sea, sí, está bien que seas un hombre espiritual, pero también no te desconectes de la realidad. Eres una persona de carne y hueso, eres una persona que tiene todavía muchas cosas que corregir y que tiene carácter, que no puedes tú ser una persona hipócrita con tal de dar una apariencia que no eres. No debe ser así. Porque ante el más importante estás fallando. Imagínate cómo nos ve el Señor, que en un sentido cuando estamos con los hermanitos de la fe nos comportamos y hablamos de una forma distinta, y cuando estamos con otros, con los amigos del trabajo, hablamos de una forma distinta, totalmente diferente, con leperadas incluso. O sea, yo he visto gente así y no debería ser. No debería ser porque esto significa que no estás entendiendo a qué nivel tendrías tú que tener tu vida, vivir tu vida. Eso no te va a llevar a ningún lado. Entonces, esto es una forma de vida. Y más vale que en un momento dado adquieras esta nueva forma de vida. Y no consideres que solamente puedes hablar de una forma o aparentar un tipo de persona en ciertos lugares. Tarde o temprano te va a cansar esa hipocresía. Te va a cansar. Tarde o temprano ¿cómo? Sí, es claro. O tarde o temprano incluso también te van a alguien te va a ver o alguien se va a dar cuenta, ¿no? Y te van a no sé, a echar en cara lo que realmente no eres. Así es que más vale que sea poco a poco, pero que sea un proceso real, que sea un proceso, aunque sea paulatino, pero que sea real. Que la gente que te conozca, si eres una persona seria, no importa. No necesitas estar sonriendo todo el tiempo, ¿como para qué? ¿A quién le quieres agradar? Eso no es de ti, no lo hagas. Si eres una persona que todo el tiempo sonríe de forma natural, pues hazlo. Pues es tu forma de ser. Pero no con el propósito de querer aparentar lo que no somos, porque eso, te digo, tarde o temprano te va a cansar, tarde o temprano te van a descubrir, y desde antes, que tarde o temprano, desde mucho antes, el más importante, pues ya te vio. Imagínate cómo nos ve, cómo le parecemos, cómo le parece esa actitud al Señor.
Así es de que en realidad adquirir su doctrina, la doctrina de Yeshua, nos tiene que llevar a un grado de intimidad con lo que Él nos ha enseñado y con lo que estamos asimilando, con lo que estamos aprendiendo. Y no importa que aprendamos poco, no importa, pues así, con eso que asimilemos está muy bien. Al Señor le va a agradar que seamos muy sinceros y que nos esforcemos en eso, que vamos aprendiendo poco a poco. Verso 5 dice, y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aquí está la expresión famosa de Yeshua acerca de estos tres conceptos que nos vamos a dar cuenta que a través de toda su enseñanza Jesucristo le enfoca justo en las palabras que desde que Moisés habló al pueblo. Acompáñame Génesis 6, versículo 12. Dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Estamos hablando del capítulo en donde descendieron estos ángeles y se mezclaron con mujeres y se contaminaron y de ahí nacieron gigantes, o sea, se corrompió. Y dice la escritura, y he aquí que estaba corrompida la tierra, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué significa esto? La palabra camino es la palabra derek, que en el hebreo es la palabra derek, que significa enseñanza o instrucción o guía. Pero en el caso específico de cuando Yeshua habla de que Él es el camino, tiene que ver con su enseñanza, con lo que Él nos dejó, con lo que Él nos legó. Así es que cuando vemos en Génesis que dice toda carne había corrompido su camino, está hablando de todos los seres que estaban sobre la tierra y que se corrompieron. ¿Por qué se corrompieron? Porque estos gigantes tuvieron como causa esta mezcla de seres angelicales con seres de carne y sangre, las mujeres. Estos seres angelicales, el libro de Noé los identifica como los vigilantes, y Judas habla de ellos y se refiere a ellos como aquellos que abandonaron su morada de santidad. Al haber abandonado esta morada de santidad, se corrompen, transgreden el orden de Dios y se mezclan con mujeres. Y la consecuencia fue de que ya había en la tierra híbridos, seres con genes, con una genética alterada. Y esto no es ficción, esto fue real. Tan es real que incluso los propios científicos han confirmado el acontecimiento del diluvio. Pues el diluvio fue justo la consecuencia del castigo, del juicio de Dios, para raer toda carne sobre la tierra, dice el capítulo 6 de Génesis. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Corrompieron su camino sobre la tierra estos seres. ¿Por qué lo corrompieron? Porque se salieron del orden de Dios. Se salieron del orden natural establecido por el Señor. Ok, más adelante, Génesis 18, verso 19, dice, porque yo sé que mandará a sus ángeles, a sus hijos, y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, Moisés está hablando acerca de guardar el camino
del Señor, haciendo justicia y juicio. ¿Qué significa? Moisés está hablando de la ley. Lo que está escribiendo aquí Moisés tiene que ver precisamente con mandamientos que desde un principio, desde Noé incluso, ya habían sido establecidos. Nosotros podemos ver cómo es que en el caso de Caín y Abel inicia el sistema sacrificial, por ejemplo. ¿Qué sucede? No estaba todavía por escrita la ley, pero ya se había comenzado a dar mandamientos desde entonces, y de ahí en adelante comienza el Señor a dar mandamientos a aquellos que serían los patriarcas de la nación de Israel. Deuteronomio 8:6 dice: guardarás pues los mandamientos, y aquí ya lo conecta de forma más directa. Dice, guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Ok? ¿Cómo pues entonces podemos relacionar estos dos conceptos, mandamientos y caminos? Pues precisamente porque los mandamientos, toda la instrucción, la ley que Dios le dio a Moisés, tiene que ver precisamente con el camino que tú debes seguir en tu vida. Ese es justamente el camino de la ley, el camino del Señor, el camino de Dios, es su ley. Deuteronomio 10, versos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Lo que está diciendo aquí Moisés es muy claro. Ya la conexión entre el camino de Israel, el camino establecido para Israel, son sus mandamientos. El camino de la vida, el camino que conduce hacia la vida eterna después de este mundo, es seguir sus mandamientos. Pero no seguirlos de forma religiosa, sino con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Es precisamente el sentido que le da a Jesucristo cuando viene y enseña las palabras de la ley de Moisés, pero a través de su interpretación, que es la correcta interpretación. Entonces, ¿cuál es la diferencia de obedecer la ley de forma religiosa y de obedecer la ley de Moisés conforme lo enseñó Yeshua? Bueno, la diferencia es abismal. ¿Por qué? Porque mientras la religión simple y sencillamente te hace cumplir mandamientos de forma religiosa, no vas a hacerlo con amor. No, te vas a olvidar del amor al prójimo, te vas a olvidar de los elementos más indispensables que deberías tú de tener como atributos de Dios para poder cumplirlos, que es amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Cuando tú te pones a meditar en toda esta expresión, entonces es algo muy grande. Es algo muy grande que no puedes, que sería muy difícil razonarlo y al mismo tiempo actuar de forma religiosa. Ya no puedes, porque entonces comienzas a ser consciente de la forma en cómo vino a enseñar Yeshua la ley de Moisés. Esos son los caminos que nosotros debemos cumplir, pero de esa forma. Y el Salmo 119, versículo 1, acerca de la ley. Todo el Salmo 119 acerca de la ley dice: bienaventurados los perfectos de camino. ¿Ok? ¿Qué significa los perfectos? Es la palabra tamim en el hebreo, que tiene que ver con íntegro. Todos los íntegros de camino, todos los que con integridad están cumpliendo la ley de Moisés. ¿Ok? Los íntegros de camino. De manera entonces que el camino de Dios es su instrucción, y si Yeshua es el Hijo de Dios, significa que guardar sus mandamientos, que son los del Padre, son los mandamientos del Padre, conllevan guardar su instrucción, su enseñanza, sus mandamientos, son la enseñanza para la vida aquí en la tierra y para la vida eterna. Porque no significa que para ganar la vida eterna tengas que cumplir los mandamientos. No, porque el paso a la vida eterna
tú la adquieres a través del sacrificio de Jesucristo. Pero está conectado porque lo acabamos de decir. Tú vas a cumplir los mandamientos, pero a través de la forma y del amor y la misericordia en cómo enseñó Jesucristo a cumplir la ley. Sin amor y sin misericordia, sin justicia, es imposible cumplir el camino, seguir el camino establecido por Dios. Entonces para eso tienes que hacer esta triangulación, conocer la ley, ya la conoces, ok, conoce entonces la obra de Jesucristo, sé consciente de que por ese sacrificio tú eres salvo, por cuanto que crees y te adhieres a esa salvación, y en consecuencia, una vez entendiendo y conociendo la forma de la doctrina de Jesucristo, comienzas a cumplir ya la ley, pero de esta forma, bajo la perspectiva del Mesías. Entonces cambia todo el sentido de tu vida. Comienzas a vivir de una forma diferente, a preocuparte por las personas, a tratar de no meterte en problemas, tratar de alejarte de los problemas, tratar de ser conciliador cuando tengas la oportunidad de ser conciliador, en fin, todos esos principios que los enseñó Jesucristo. Ahora, dijo, yo soy el camino y la verdad. La verdad en hebreo es la palabra emet, que significa confianza con una con certidumbre plena. Es decir, a través de la ley, pero comprendida bajo la lupa, bajo el filtro de la enseñanza de Jesucristo, de Yeshua, tú vas a entender la plenitud de la verdad. Si a ti te falta el filtro del Mesías, el filtro, la perspectiva divina, tu perspectiva no va a ser divina hacia la ley, sino va a ser carnal, va a ser material, va a ser en tus fuerzas. Tú vas a querer cumplir la ley en tus propias fuerzas. Vas a fallar. Y en el peor de los casos, lo vas a hacer mal. ¿Qué sucede cuando en un momento dado cumplimos de esa manera? Sucede lo que hizo Yeshua, cuando le acercaron a aquella mujer que la sorprendieron en adulterio y le expusieron la ley. Aquí está la diferencia, aquí vamos a ver esta gran diferencia. Estos hombres, este grupo de judíos, le expuso la ley a Yeshua. Moisés dice esto es lo que dice la ley, que esta mujer tiene que morir. ¿Tú qué dices? Y le insistieron, y como insistieran, Yeshua se levantó y le dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Qué significó entonces esto? ¿Yeshua está cumpliendo la ley? Claro que sí. ¿Lo que le pedían esos judíos era que cumpliera la ley? Claro que sí. Pero el enfoque es distinto. El enfoque de los judíos es carnal, y el enfoque de Jesucristo es divino. Si tú aprendes a tener el enfoque de la ley y cumplirlo de esa manera, pero desde el enfoque de Jesucristo, desde el enfoque de Yeshua, tu enfoque va a ser divino. Y entonces el mismo Espíritu te va a hacer discernir entre los mandamientos que en un momento dado pudieran estar encontrados, para decidir sobre el mandamiento de mayor importancia para Dios, que en este caso es la vida. Y en este caso Yeshua dijo, está bien, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Cómo pues, en dónde hubiera estado la justicia si estos hombres, sabiéndose pecadores, hubieran matado a una pecadora? ¿Dónde está la justicia? No hay justicia. ¿Hubieran querido cumplir la ley de Moisés? Sí, pero de una forma carnal. Pero Yeshua dice, cúmplela si no tienes pecado. Porque se trata de la vida de una persona. Quitarle la vida a una persona significa que te estarías colocando en un nivel superior a esa persona en relación al pecado. No significa que unos sean peores que otros, simplemente es la forma en cómo tú debes entender la ley.
y la diferencia es abismal. Tan abismal como la decisión que tomaron, solitos, dejaron sus piedras y se fueron todos. Nadie la juzgó. Y esa mujer, a pesar de su condición, ella entendió en ese momento la importancia, la gran importancia de conocer la ley, sí, pero también de cumplirla con misericordia y con amor. No por causa del amor dejar de cumplir la ley, no, porque entonces estás haciendo malas cosas. No puedes dejar de cumplir la ley. Yeshua cumplió la ley. No dejó de cumplir la ley. Simplemente el mandamiento dice no matarás. Así de fácil. Claro que si lo vemos, lo podemos a estudiar como vamos a verlo más adelante, vamos a ver que ese mandamiento tiene implicaciones muy diversas, pero bueno, eso vamos a verlo más adelante. Acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 3 y 4. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme el Señor la palabra que habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Así es de que, una vez que ya entendimos el tema del camino, agregamos el concepto de verdad, que tiene que ver precisamente con la confianza por la certidumbre que provee algo. En este caso, la ley del Señor. Una vez más, desde los dos enfoques, las dos perspectivas de la que venimos hablando. La observancia de la ley de forma religiosa te va a impedir en un momento dado tener la confianza plena, no te da una certidumbre al 100%. ¿Sí? La cumples y todo, pero algo queda, te quedas con un dejo ahí de incertidumbre con relación a si hiciste bien o hiciste mal en esto o aquello. Pero cuando tú cumples la ley bajo la lupa, bajo el filtro de la enseñanza de Yeshua, esto a ti te causa una certidumbre total, te deja mucha paz. Seguramente cuando has escuchado algún comentario, algún mensaje o alguna enseñanza en donde a Yeshua se le coloca simple y sencillamente como un rabino, que para empezar nunca lo fue. Nunca fue un rabino Yeshua, él fue un maestro. Hay una gran diferencia desde el concepto etimológico de rabino. No fue rabino Yeshua. Y no te deja una sensación de incomodidad, algo que no te dejó en paz. Cuando se habla algo que va totalmente en contra de lo que enseñó Jesucristo. Seguramente has escuchado, sobre todo en la enseñanza tradicional, que va en contra de los principios que enseñó Yeshua. Cuando sucede esto, tú te quedas con algo, con una incertidumbre, con un sentimiento de incomodidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer para quitarte esta mala sensación, esto que te incomoda? Pues tienes que irte a la Escritura y por ti mismo entonces confirmar que lo que tú escuchaste no es correcto. ¿Por qué? Porque regresaste entonces a confirmar la enseñanza del Mesías. Entonces tú comienzas a desechar aquello que no te deja
una buena sensación, una sensación correcta de certidumbre. El asunto es que el concepto de verdad te provee esto, una certidumbre, una confianza al 100%. Lo que no sucede con la enseñanza tradicional judía. Para empezar, porque existen infinidad de opiniones de hombres. Y muchos siguen a unos, muchos siguen a otros, y la gente está, o sea, son poquitos y están súper divididos en opiniones. Y la pregunta es, ¿sinceramente crees que haya una certeza desde el punto de vista del concepto etimológico de emet, de verdad? Pues claro que no. Claro que no. Salmo 119, versículo 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Una vez más, aquí el salmista está conectando la verdad con la ley. Y vamos a llegar al punto en que cuando Yeshua dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, estos tres conceptos, toda la Biblia, toda la Escritura, los direccionan hacia la ley. Imagínate el esquema. Yeshua es quien habla esto, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y te da tres conceptos, pero estos tres conceptos te direccionan directamente hacia la ley, los tres. Entonces hay que entender que el cumplimiento de la ley es bajo la perspectiva de estos tres conceptos enseñados por Yeshua, para poder entender que tú puedes seguir la ley bajo la enseñanza del Mesías. Juan 17, versículos 14 y 17. Yo les he dado tu palabra, y está orando el Señor, la oración que hace por sus discípulos. Dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Te ruego que los quites del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí está algo bien importante que está diciendo Yeshua. Por alguna razón, él oró de esta manera: para que no seamos quitados del mundo, sino para que nos aparte del mal. Entonces aquí está la respuesta a muchas de las razones por las cuales suceda lo que sucede en el mundo. Nosotros permanecemos en el mundo, pero con la confianza que debemos de tener en la oración de Yeshua, que el Padre nos va a apartar del mal. Dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, conságralos, apártalos en tu verdad. Una vez más, tu palabra es verdad. Aquí está. Este versículo 17, Juan 17, 17, es muy claro. ¿Cómo es que tú te vas a consagrar? Santificar tiene que ver con consagrar, ¿ok? Con ser purificado. En ese sentido, cuando dice el Señor: santifícalos en tu verdad, ¿sí? Lo que está diciendo es, aquí mismo lo dice, porque tu palabra es verdad. Tu palabra, ¿cuál es la palabra de Dios? Su ley. La palabra escrita que le entregó a Moisés. Esa es la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo es que te vas a santificar? ¿Cómo es que se cumple esta oración de Yeshua en ti? Cuando dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Significa que la forma en que tú te purificas, la forma en que tú te santificas, es a través de vivir conforme a su palabra, conforme a su ley. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de la ley, es decir, de Moisés, de todo lo que escribió Moisés y los profetas. Esta es la palabra de Dios. ¿Y los profetas de qué hablaron? Confirmaron la ley de Moisés y hablaron acerca de los acontecimientos futuros. Entonces, es importante que aquí vamos entendiendo ya estos dos conceptos que nos están redireccionando hacia la ley de Moisés: el camino y la verdad.
que es la palabra de Dios. Ahora, vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra vida en el hebreo es la palabra hayá, que significa revivir o reanimar, o inclusive puede significar resucitar. ¿Ok? Así es de que aquí entra el concepto del neshama, del espíritu, del aliento. Deuteronomio 32, 46 al 47. Primero Génesis 2, versículo 7. Vamos al origen. Génesis 2, 7. Vamos al origen. Y dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Ok? Aliento, neshama, que tiene que ver con esta acción que llevó a cabo el Señor para poder poner de su espíritu en el hombre y que tuviera vida. Y fue el hombre un ser viviente hasta entonces. Deuteronomio 32, ahora sí, 46 a 47. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Está hablando Moisés y está hablando de la ley, porque no os es cosa vana, no es algo vacío, no es algo infructuoso, es vuestra vida. Aquí está. Aquí Moisés está confirmando que a través del cumplimiento de la ley que el Señor le dio para transmitirla al pueblo, el pueblo entonces va a tener vida. No es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Juan 6, versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida. Justo lo que acabamos de ver en Génesis. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿De qué estaba hablando aquí el apóstol Juan? Juan estaba escribiendo lo que habló Yeshua acerca de sus mandamientos. ¿Okay? Salmo 119, versículo 37, que tiene que ver con el avivamiento. Dice: aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Avívame, reavívame. Dame vida, pero en tu camino, en tu ley. Entonces las tres palabras, los tres conceptos de los que está hablando Yeshua te direccionan a la ley de Moisés, a las palabras del Señor. Cuando Yeshua dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, se está refiriendo a que Él es la palabra de Dios hecha carne. Tal cual. Esa misma palabra que viene de Dios mismo y que nos enseña la forma en que debemos vivir en este mundo. Debemos vivir de una forma práctica, sí. ¿Y qué crees? La ley es espiritual. ¿Por qué es espiritual? La ley es espiritual por cuanto que la cumples, la vives, la guardas conforme a la doctrina de Yeshua. Por eso es espiritual. Pero deja de ser espiritual en el momento que comienzas a vivir la Torah, vives tu vida cumpliendo mandamientos de forma religiosa. Va a llegar el momento en que de repente la gente no te va a entender. No va a entender cómo vives, cómo dices una cosa, pero vives o haces cosas que no tienen nada que ver. Puedes llegar incluso al absurdo de hablar con las personas con las que tienes un conflicto y hablar de Dios, hablarles de Dios, y en lo mismo que estás hablando, hablas del Señor, mencionas al Señor, pero al mismo tiempo estás ofendiendo a la persona. Puedes llegar a ese absurdo.
Entonces, ¿cómo es posible? Pues por causa de esa incoherencia es que los hombres blasfeman el nombre de Dios. Porque lejos de entender, lejos de dar un testimonio real, fidedigno, verdadero acerca de lo que es Dios, tú que mencionas al Señor en una conversación de conflicto y que ofendas a la persona con la que estás hablando, no hay sentido. Lejos de disculparte, continúas como si nada hubiera pasado. Esa es la gran diferencia. Entonces la ley deja de ser espiritual. Por esa razón, tienes que cumplir la ley bajo el enfoque de Jesucristo. Cuando obedecemos los mandamientos, recibimos la bendición de tener vida en abundancia y producen en nosotros vida y libertad. La libertad que necesitamos para saber que estamos en lo correcto. Porque ya no seguimos nuestros propios caminos, ni andamos en sendas de mentira, sino que todo lo contrario, vivimos en la certeza de que el camino que hemos elegido para seguir nuestra vida es lo que el Creador ha puesto a nuestro alcance, que es tener una vida plena, una vida de verdad. La enseñanza de Dios a través de su verdad, a través de su camino, que como la verdad en nuestras vidas nos proporciona certidumbre en la vida eterna, de la vida eterna. Esto representa la enseñanza, el camino como la enseñanza correcta, en contraste a la infinidad de opiniones rabínicas que lejos de proporcionar seguridad y certeza, emet, verdad, solo pretenden proporcionar seguridad en la opinión del hombre y no de la Torah, no del camino, no de la palabra, no de la verdad, de los mandamientos. Entonces no puedes tú esperar tener una certeza cuando hay infinidad de opiniones acerca de un mismo punto. Pero qué diferencia cuando tú dices: yo creo en el Señor, yo creo en el Mesías, yo creo en Jesucristo, yo creo en su enseñanza y me adhiero a su enseñanza y comienzas a vivirla siendo coherente con tu vida, con lo que Él enseñó. Entonces, ¿por qué? Porque no hay muchas opiniones. Y cuando lo haces así, comienzas a discernir muy fácil cuando alguien está hablando algo que se está brincando la tranca, ya, no tiene nada que ver. Tú lo identificas. En tu espíritu hay algo importante que el Señor dejó para que tú, como oveja, disciernas. De repente te preguntes: esto no coincide con lo que dice la Escritura, esto que está diciendo esta persona, etcétera. ¿Sí? Sí. Es como hace 8 días hablábamos en Romanos acerca de que la ley es lo único que te muestra tu pecado. Sí. Entonces, respecto de eso, es porque tú entonces conoces la verdad, porque si tú no conoces la ley, tú no conoces la verdad, porque vives en la mentira pensando que vives bien, en que estás bien, en que tu vida, o que tú eres bueno. Así es como piensa la gente hasta que se confrontan con la verdad, que Sí. es la ley. Así es. Entonces la ley, por eso dice el Salmo 19 que convierte el alma, porque te hace ver tu pecado y aparte te hace vivir bajo la instrucción del Eterno, o sea, el diseño correcto, volviendo al origen, a lo que Dios quiso de nosotros. Así es, la ley te muestra el diseño que creó Dios. Uh-huh. Y entonces comienzas a querer regresar a ese diseño. Y eso es la muestra muy clara de que eres oveja. Así es que nos debe de quedar muy claro: Yeshua es nuestra seguridad. Y cuando digo Yeshua es nuestra seguridad, su enseñanza es lo que nos da seguridad. Su doctrina es lo que nos da seguridad. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y el único camino al Padre. No hay muchos, no hay dos, solo uno. Él es. Pero cuando dice que Él es el camino al Padre, es bajo esta perspectiva, porque es una perspectiva divina que tú debes de adquirir.
Verso 7, regresamos a Juan 14, dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aquí nosotros vemos claramente que Felipe mostró incredulidad. Él fue incrédulo en ese momento. Esto es una clara muestra de que la incredulidad es la causa de la falta de la comprensión de las palabras de Yeshua. O sea, una falta de comprensión a nivel espiritual. Cuando la persona no cree, y cuando hablamos de creer, significa que comienza a vivir conforme a esa enseñanza. Tú puedes entender la enseñanza de Yeshua y puedes ya saber lo que él dijo, cómo enseñó, en qué sentido, pero si tú no lo vives, todavía no crees. Es lo que muchas veces la gente como que hace una diferencia y dice, yo le creo. No solamente creo en él, sino que le creo. ¿Sí? Como diciendo, hago lo que dice porque le creo. Si tú no vives conforme a lo que dices que crees, entonces no crees. Porque tu concepto de creer es solamente subjetivo y no real. ¿En qué momento se convierte en real? Cuando tu vida coincide, es coherente con todo eso que crees. Por ejemplo, si yo no creyera que tú has hecho un trabajo formidable con tus hijos, si yo no lo creyera, yo no estaría viendo aquí a tus hijos. Pero lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque aquí están. Aquí están tus hijos. ¿Sí me explicó? Cuando dices que has invertido el tiempo, los años de tu vida, que te has esforzado y compartes con otras mamás y dices diario, todas las noches, antes de que se vayan a la cama, me esfuerzo por compartirles algo de la escritura, les leo la Biblia, ponemos un estudio, oramos, etcétera, no sé. ¿Sabes cómo te va a creer la gente cuando vea el resultado? Cuando vea y conozca a tus hijos. No porque se los platiques, no, porque eso no sirve de nada. Tú puedes decir lo que quieras de tu familia, pero la verdad va a ser cuando la gente conozca a tu familia. En ese momento gente. ¿Por qué lo cree? Porque hay coherencia. Significa, o sea, van a creer en tus palabras, van a creer en tu testimonio y lo van a querer hacer porque ya vieron que resultó que sí es cierto. Entonces van a querer hacerlo. ¿Por qué? Porque su creer es real por cuanto a lo que vieron, lo que testificaron. Uh-huh. Y entonces comienzan a creer ellos en la promesa del Señor acerca de la transformación de sus vidas. No solamente ya por tu testimonio, sino porque comienzan a conocer la Escritura, sus mandamientos, la enseñanza de Yeshua, y comienzan a hacerlo en casa. Ellos comienzan a hacerlo en casa y quieren eso, quieren porque están convencidos de que es lo mejor para los suyos, para sus familias, para sus hijos. ¿Ok? Eso no hace hijos perfectos, no, nadie es perfecto. Todos, incluso de adultos, tenemos cosas que ir mejorando, pero la formación es muy importante. ¿Ok? Entonces esto es una clara muestra de que la incredulidad es la causa de la falta de la comprensión de la Escritura a nivel espiritual. La incredulidad, una persona que no cree en la enseñanza de Yeshua no va a poder comprender, va a ser difícil. Creer en Yeshua se manifiesta con los hechos y con nuestro dicho. Cuando tú confiesas, es decir, cuando tú afirmas lo que Él ha hablado, lo que Él enseñó.
afirmas con tu dicho y con tus hechos. En consecuencia viene a nuestra mente y nuestro corazón la comprensión de la profundidad de su doctrina. Comienzas entonces de forma sobrenatural, comienzas a entender muchas cosas a una profundidad que antes tú te hubieras preguntado, ¿y eso qué onda? ¿Eso qué es? ¿De qué está hablando esta persona? Pero de repente tú ya te metiste a meditar las horas y las noches y de repente comienza el Señor a regalarte esta revelación. A eso se refiere cuando dice, me manifestaré a Él. La palabra en griego tiene que ver con manifestar, con revelar. La palabra manifestar tiene que ver con revelarse. Regresamos al verso 10, dice, no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. Le está diciendo, fíjate, a los mismos discípulos, les está diciendo las mismas palabras que les dijo anteriormente a los judíos, que no le creían. En Juan capítulo 10, dice el Señor que acerca de cuando el tema de Hanukkah, de la fiesta de la dedicación, Él le dijo lo mismo a los judíos. Si no me crees a mí, créeme por las obras por las obras que dan testimonio. Pero bueno, final de cuentas, lo mismo le está diciendo a los discípulos. ¿Pero por qué se lo dijo? Porque vio un halo ahí de incredulidad en el caso de Felipe. Cuando Felipe le dijo que le mostrara al Padre y que con eso le bastaba, porque eso significó que no habían entendido las primeras palabras de Yeshua acerca de lo que representaba que los discípulos se comprometieran verdaderamente a seguir su doctrina, porque las moradas de las que había prometido se encontraban en la casa del Padre. Y el hecho de que les haya prometido que cuando regresara los tomaría para sí mismo, significó que a su regreso, siempre que hayan hecho los discípulos conforme a su enseñanza, entonces estarían en la casa de su Padre. Por eso es condicionante. Por eso el decir desde un principio que dijo, no se turbe vuestro corazón. Es desde una perspectiva acerca de la condición de ellos respecto a su enseñanza. Entonces solamente así estarían en las moradas del Padre. Esto implicó que se haría uno con ellos, ¿ok? Lo cual no podría suceder si no hubiesen cumplido con la condición de seguir su instrucción a partir de que ascendió el Padre. Esa es la condición tanto para aquellos que lo vieron ascender como para nosotros que nos consideramos sus discípulos hoy en día. Y esa es la gran encomienda y el gran compromiso que tenemos. No solamente se trata de escuchar, de enterarnos de las promesas y esperarlas sin hacer absolutamente nada, ¿no? Yeshua mismo dijo cuál es el proceso, cuál va a ser la dinámica para que tú recibas esta promesa. Verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Allá aquí dice la razón por la cual dice hará mayor. Por eso debemos entender en qué sentido lo dijo, porque esa es la confirmación de lo que hemos venido hablando acerca de la verdad, de verdaderamente creer en Yeshua, porque él mismo vincula el concepto con el hacer. Creer con hacer, con las obras que viene de la enseñanza. Esto es, tanto en los hechos tangibles como que de los que hablamos, como la enseñanza o las cosas que nosotros hablamos y compartimos. ¿Por qué? Porque podrías estar compartiendo algo que no tiene nada que ver con él.
y al mismo tiempo decir que crees en Él. ¿Ya que no tiene coherencia? No tiene lógica. Los discípulos de Yeshua harían mayores obras que Él por cuanto que Yeshua iría al Padre. Él lo dijo. Esto significa que Yeshua habló de las obras físicas que daban testimonio de que Él es el Mesías. Los discípulos hacen mayores obras que Yeshua en dos sentidos. ¿Cuáles son estos dos sentidos? Primero, por cuanto que los discípulos se encuentran en todas las naciones del mundo hoy en día. Y en ese sentido las obras son mayores, por cuanto alcanzan mayor número de personas. Y si consideramos que Yeshua no salió de Israel, ¿sí? Pues es en ese sentido. Y otro sentido es por cuanto que las vidas mismas de los discípulos como personas transformadas constituyen testimonio de la obra de Jesucristo. Ese es el mejor testimonio acerca de las obras mayores que están haciendo aquellos que les sucedieron, porque continúan con su enseñanza. Dice verso 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí está ratificando esta promesa, pero dice en mi nombre. ¿Qué significa esto? En su enseñanza, en sus atributos. Exactamente. Solamente aquellos que viven en coherencia con la doctrina de Yeshua, con su enseñanza, pueden en consecuencia pedir en su nombre. ¿Podría alguien que no conoce la doctrina de Yeshua pedir en su nombre? No puede ser. ¿Cómo? O sea, no es en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Por qué no puede ser? La propia Escritura te dice que no puede ser así. Y tenemos un ejemplo clarísimo. Los hijos de Seba. ¿Te acuerdas? Hechos capítulo 19. Los hijos de un sacerdote que estaban exorcizando en las calles de Jerusalén. ¿Y qué le dijeron a un hombre que estaba poseído por un espíritu, por un demonio? ¿Qué le dijeron? Trataron de exorcizarlo y el espíritu les contestó, el demonio les contestó. ¿Por qué? Porque le dijeron en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Que equivale a hoy en día a lo que dice mucha gente: en el nombre de Jesús yo declaro esto, en el nombre de Jesús yo pido aquello, en fin. ¿Qué fue lo que contestó el espíritu maligno a estos hijos del sacerdote? A Jesús lo conozco, a Yeshua conozco, a Pablo también, pero ustedes no. Y se fue sobre ellos y les fue muy mal. Dice la Escritura que los desnudó y salieron lastimados de ahí. Se fueron huyendo. Imagínate lo terrible. ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra con toda claridad que no es cierto, es una mentira que digas que solamente con que digas en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua HaMashiach, como ahora muchas veces dicen, por muy bonito que se escuche, no es cierto si no vives tu vida conforme a su enseñanza. No puede ser, no puedes pedir. Ahora, ¿qué es lo importante de esto, de este principio? Solamente aquellos que viven en coherencia con la doctrina de Yeshua pueden, en consecuencia, pedir en su nombre. Y esto tiene cierta lógica, ya que cualquiera que vive conforme a su enseñanza no puede pedir algo que no armonice con su enseñanza. Y solo pedirá aquello que tenga coherencia con lo que el Señor enseñó. Por ejemplo, tú no puedes pedir en el nombre de Yeshua algo que vaya en contra de su ley, algo que vaya en contra de su voluntad. Así es de que este es el filtro para saber lo que en realidad podemos pedir o no pedir en su nombre, como conociendo su ley, conociendo su palabra. Pues de otra manera no puedes saber qué puedes pedir y qué no puedes pedir.
¿Tiene lógica? ¿Tiene coherencia? Pues claro que sí, ¿no? Verso 15. Si me amáis, aquí está, contundente ya. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y lo acababa de decir, sus palabras no son de él, son del Padre que se las dio. Y habla de la palabra, y habla del camino, y ya vimos todo lo que implica el camino, la verdad y la vida. Aquí está confirmando el Señor. Verso 15, si me amas, si dices que me amas, guarda mis mandamientos. Y aquí viene la consecuencia y la promesa. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Te estás dando cuenta cómo hila el Señor una promesa con la responsabilidad que tiene el discípulo? Yeshua es nuestro sumo sacerdote y hoy en día se encuentra en el tabernáculo celestial. Lo dice la carta a los Hebreos. Está llevando a cabo el Señor el servicio sacerdotal delante del trono. Y ese es el sentido que Él ruega al Padre para que envíe a los creyentes al Consolador, que es el Espíritu de Dios que obra en la vida de las personas por causa de su gracia. ¿Qué es lo que pasa con una persona que realmente quiere creer en el Señor, quiere cambiar su vida, quiere seguirle de corazón? Por la razón que haya sido, porque haya pasado una prueba muy difícil, muy dura, quizás, no sé, alguna circunstancia, no sé, en su vida traumatizante, quizás, tan a grado tal de que quiere acercarse al Señor. Pues esa es la promesa. El Consolador va a ser enviado. ¿Y con qué propósito? ¿Con qué propósito va a ser enviado? Pues aquí mismo está la promesa. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amas verdaderamente, guarda mis mandamientos. Y entonces yo voy a rogar al Padre para que te envíe el Consolador. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el que te va a hacer comprender la necesidad de vivir bajo la ley, bajo su camino. Verso 17, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Te estás dando cuenta cómo está hablando lo mismo en el mismo sentido cuando él dice que él está en el Padre y el Padre en él? Este es el sentido de que nos será uno con nosotros, ¿sí? Hacia sí mismo. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ya cada quien decida si Yeshua no fue claro. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí está la consecuencia del trabajo de la obra del Espíritu Santo. Es decir, ¿por qué? Porque la palabra manifestaré tiene que ver con la palabra griega enfanizo, que significa revelarse. Y entender. Entonces, si el Señor dice yo y me manifestaré a él, entonces significa que vas a comprender, vas a tener la revelación de sus palabras a través de la comprensión. Le dijo Judas, no el Iscariote,
Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Aquí te das cuenta cómo es que el Espíritu de Dios es quien obra a título personal, no de manera general, sin hacer diferencia. Fíjate, dice, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Aquí está la respuesta. ¿Quieres tú entender la Biblia? ¿Quieres comprender los mandamientos? ¿Quieres entender la razón por la cual todo el mundo ahorita, mucha gente dice, tienes que cumplir la ley? Bueno, es el Espíritu de Dios quien va a revelarte la necesidad. Y entonces, tú vas a tener la oportunidad de decidir de qué lado estás. ¿En base a qué? En base al versículo 23, la respuesta de Yeshua dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo es que a unos sí y a otros no? A unos sí, por cuanto guardan mi palabra. A otros no, porque no guardan mi palabra. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino que el Padre me la envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Es importante aquí esta labor del Espíritu Santo, porque la palabra recordar, tiene que ver, de acuerdo al concepto griego, recordar. Lo que dijo Yeshua es que el Espíritu Santo hará que las personas escuchen una voz en su interior que les recuerde y les haga entender el sentido de las palabras de Yeshua. Hay una razón que rebasa tu capacidad, nuestra capacidad, para poder entender ahora lo que no entendíamos ayer acerca de la palabra de Dios. Y esa razón no tiene que ver con un atributo tuyo, tiene que ver con un atributo divino del Señor. Y es lo que te provee el Espíritu Santo. Así es. Sí, porque la palabra recordará tiene que ver con una palabra hebrea que significa sugerir mediante una voz, como una memoria. Recordar, hacer un recuerdo, ¿sí? Algo en tu interior. Por eso dice, Él os enseñará, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En un sentido, se cumplió primeramente con los discípulos, primeramente, ¿por qué? Porque ellos les enseñó, estuvieron con Él durante todo su ministerio. ¿Y en qué sentido se cumple hoy contigo? Pues porque tú tienes la oportunidad de conocer toda su enseñanza. Entonces, probablemente a la primera no la comprendas, pero llegará el momento en que el Espíritu Santo te va a hacer comprender, te va a hablar en tu interior y te va a hacer recordar en el sentido correcto de cómo debes de comprender. Y va a hacer que te sea revelado el Señor. Verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, yo voy y vengo a vosotros, si me amareis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Y está el Señor acercándose al día de sus últimas palabras. Los mandamientos que debemos guardar si decimos que amamos a Yeshua son los mandamientos que el Padre le dio a Moisés.
para que los transmitiera al pueblo. Por eso Yeshua dijo, la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Seguir el camino de Jesucristo implica literalmente evitar interpretaciones personales. Esto es bien importante. Para que tú puedas seguir el camino de Jesucristo, evítate de interpretaciones ajenas al verdadero sentido y al verdadero contexto de las palabras del Maestro, acerca del sentido y de la profundidad de sus palabras. Hacer la enseñanza del Padre nuestra fortaleza es afianzarnos en la certidumbre que nos da la forma de vida que Él nos proporciona a través de su instrucción. Someternos a su voluntad humildemente, es decir, permanecer en la cobertura del poderoso de Israel, el único que es Emet, el único y verdadero Dios. ¿Ok? Amén. Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor. Gracias te damos, papito, porque, Señor, tú nos muestras qué es el camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias, Yeshua, porque tú eres la Torah viviente, porque tú, Señor, traías las cosas del Padre, todos los mandamientos del Padre, Señor, tú los estabas enseñando. Mi Dios, te pedimos que ordenes nuestros caminos, que podamos caminar en tu verdad. Mi Dios, que podamos vivir en tu verdad, Padre eterno, y que podamos tener una vida en ti, Señor, que todo lo que hacemos en nuestra vida, Señor, te refleje a ti, Padre eterno. Perdónanos porque esa naturaleza humana que tenemos siempre nos lleva a pecar, Señor, pero te pedimos que podamos nosotros arrepentirnos y volver a ti, Señor, a este camino. Y así es nuestro caminar mientras estemos en esta carne, Padre, esforzándonos por seguir tu camino, tu verdad y llevar tu vida, Señor. Gracias te damos por este estudio tan hermoso, mi Dios. Y te pido, Señor, Espíritu de Dios, que podamos nosotros ser guiados por ti, por tu presencia, porque tú nos consueles en este tiempo, Señor. Gracias te damos porque fuiste dejado en este mundo, Señor, con ese propósito de despertar los huesos secos de la casa de Israel, arrepentirnos, Señor, convertirnos y volver a ti. Gracias te damos, papito, por tu espíritu, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.